La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy. Le damos gracias a nuestro Creador y Salvador Jesucristo por permitirnos estar de nuevo con ustedes para bendecirlos a través de su palabra. Es un agrado para nosotros enviarles un cordial saludo y un fraternal abrazo a cada amigo y a cada hermano que nos está observando en esta hora. Y gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También dice la Biblia que bienaventurado es aquel que oye la palabra de Dios y la guarda en su corazón. Así que usted está siendo bendecido y bienaventurado en esta hora por estar atento a este programa. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa muy interesante. Estaremos hablando de un tema que es de vital importancia para nosotros como seres humanos en medio de esta sociedad, y vamos a compartir acerca de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Cuáles son las obras de misericordia? También vamos a compartir una hermosa dramatización que representa una historia basada en la Sagrada Escritura, donde nos enseña qué es la misericordia. También estaremos hablando de esa historia preciosa del buen samaritano y, por supuesto, dando esas recomendaciones acerca de la palabra de Dios, como dice la Sagrada Escritura, para cada uno de ustedes. Para esto me acompaña hoy nuestra conferencista, la hermana Rosaura de López. Bienvenida. Gracias, hermana Ana. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es para mí de grato contentamiento estar compartiendo con ustedes una vez más aquí en este programa, como es La Voz Pentecostal, un programa bendecido y respaldado por el Espíritu Santo. Bueno, esté muy pendiente allí en su casita porque es de bastante interés el tema que vamos a compartir hoy, hermana. Así es, Rosaura, estamos llenos de contentamiento, llenos de gozo, porque nuestro Dios nos da todo este ánimo para poder llegar hasta ustedes y darles a conocer todas esas verdades contenidas en las Sagradas Escrituras. Y vamos a hablar, la primera parte que vamos a hacer ya entrando en el desarrollo del tema, es hablar del concepto de lo que es la misericordia. Dice así, según el diccionario, misericordia es un término que proviene del latín y hace referencia a una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. Se trata de una actitud bondadosa que por lo general puede mostrar una persona cuando se dirige o cuando comparte o cuando convive con otra persona o con sus semejantes. La misericordia es una inclinación a sentir compasión por el necesitado. Es una cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. Podemos, estimados televidentes, compartir con ustedes un verso de la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 9, el verso 12 y 13. Dice así en el nombre de Jesús. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquellas personas que estaban allí con Jesús estaban sorprendidas de ver cómo Jesús estaba con los pecadores, con aquellas personas que ellos desechaban. Pero Jesús les explica, les habla claramente que Él ha venido con ese propósito perfecto de dar a conocer la verdad y de ayudar a la raza humana a entrar en comunión y en convivencia unos con otros. Y Él ya no quería más sacrificios, sino que quería que nosotros aprendiésemos acerca de esa misericordia con nuestro prójimo. Rosaura, ahora háblenos qué es y cómo es la misericordia de Dios.
Bueno, la misericordia de Dios es infinita. Dice que es de la eternidad hasta la eternidad. Dios siempre ha visto al ser humano, al hombre, con ojos de misericordia. Por eso desde el principio, cuando el hombre comienza a equivocarse por causa de la desobediencia y el pecado, desde allí empezamos a conocer la misericordia de Dios para el hombre. Él siempre ha tratado de ayudar al hombre, de sacarlo de allí del problema, extendiendo su mano de misericordia. Pero hay algo hermoso sobre la misericordia aún más grande. Dice que la expresión más grande de misericordia de Dios hacia el hombre la hizo Él en la cruz del Calvario, ya que siendo Dios se despojó de su trono, tomó forma de siervo y murió allí, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, en salvación de nuestras almas, porque la palabra de Dios dice, querido amigo, que nuestras almas estaban muertas en delitos y pecados, pero que el Señor Jesucristo estaba en el mundo, reconciliando al hombre con él, con sí mismo. Entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, queremos compartir con usted, querido amigo. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Quiere decir, queridos amigos y hermanos que nos ven en este momento, que el Señor Jesucristo está dispuesto y Él ofrece su misericordia para nosotros, pero Él no nos obliga a aceptar su misericordia. Él la ofrece y Él es un caballero. La palabra de Dios dice que Él toca la puerta y que si nosotros la abrimos, Él entrará y cenará con nosotros. Entonces, basta con que nosotros nos humillemos, la busquemos en humillación y les aseguro que la vamos a encontrar. Así es, Rosaura, es importante señalar que esta misericordia de Dios, esta benignidad de nuestro Dios en favor del alma del hombre, en favor de la vida del hombre, no solo la podemos recibir espiritualmente, sino que también la misericordia la podemos expresar de diferentes formas, pues sea por medios espirituales o por medios materiales. En otras palabras, ofrecer también alimento, techo, ropa a los necesitados es una obra de misericordia. Entonces la podemos recibir tanto espiritualmente como también la podemos recibir física y materialmente. Estimados televidentes, vamos a ir ya a nuestra primera pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con más de este interesante tema. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. El Evangelio, camino de salvación en Jesucristo. Gracias, estimados televidentes, por continuar con nosotros. Ya de regreso de nuestra pausa, continuamos con más de este importantísimo tema acerca de la misericordia. Es a través de la misericordia que nosotros podemos aprender a tratar a nuestro prójimo y a convivir con nuestros semejantes. De aquí la importancia y la cual quisimos también nosotros pues darlo a conocer a ustedes, compartirlo, porque cuando nosotros hacemos las cosas agradables a nuestro Dios, vamos a recibir de Dios bendición. Por eso compartimos estos importantes temas con cada uno de ustedes. También quiero en esta hora pues enviar un cordial saludo a todos aquellos que nos están escribiendo a través del 0412-678-4373. Siga enviando esas interrogantes, esas preguntas, esas inquietudes que usted tiene y estaremos dando respuesta, y por supuesto sus peticiones de oración. Estamos allí intercediendo ante nuestro Dios en favor de su vida, de su familia y de sus necesidades, así como nos manda el Señor Jesucristo, orar los unos por los otros. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de este importante tema acerca de la misericordia y vamos a hablar ahora cuáles son esas obras de misericordia.
No vamos a compartirlas todas porque son muchas, pero vamos a tomar en cuenta algunas de las más importantes para compartir con cada uno de ustedes. Y la primera es la automisericordia. ¿Qué quiere decir esto? Es la misericordia que sentimos por nosotros mismos, por nuestra alma. Es lo primero que Dios nos da a conocer a nosotros, la cual nos impulsa a nosotros a aceptar el plan de salvación, el evangelio de Jesucristo, aceptar ese llamado de nuestro Dios a través de su evangelio. Lo podemos encontrar en el libro de Isaías capítulo 55, verso 7. Dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. De esta forma, nosotros tenemos misericordia de nosotros mismos cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos conocer a Dios y obedecerle, hacer su voluntad. Entonces recibimos de Él esos beneficios. También nosotros podemos mostrar hacia nosotros mismos esa automisericordia en la parte física, cuando cuidamos de nuestro cuerpo, cuando cuidamos de nuestra salud, hacemos esa salud preventiva, tenemos una buena alimentación, el tiempo de descanso, estamos siempre pendientes de hacernos un chequeo médico, cuando el médico nos dice, bueno, estás padeciendo, ejemplo, decir diabetes o cualquier clase de enfermedad, y te da unas recomendaciones. Entonces también nosotros en esa misericordia hacia nosotros debemos aceptar esas recomendaciones y cumplir todo esto para gozar de una buena salud. De esta forma podemos manifestar nosotros la automisericordia en primer lugar para nosotros, como decía hace un momento, pero también para nuestro prójimo. ¿De qué forma lo podemos hacer? Bueno, cuando nosotros compartimos con ustedes las Sagradas Escrituras y damos a conocer el plan de salvación, como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Jesús nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, y el que no creyere será condenado. Cuando compartimos estas verdades, también estamos nosotros extendiendo esa automisericordia hacia nuestro prójimo. Rosaura, continuando con este importante tema, ¿y cuáles son esas obras de misericordia? ¿Cómo dar ayuda al necesitado? Sí, existen muchos tipos de necesidades, económicas, emocionales y espirituales, pero a veces la necesidad espiritual como que se obvia, como que le damos menos importancia que todas, y es muy o mucho más importante que todas. En el libro de Hechos, capítulo 20, 35, Jesús dijo: allí Jesús recomienda prestar ayuda al necesitado y recordar las palabras que él dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesucristo nos toma a nosotros como esa vasija que Él va a usar para hacer llegar esa ayuda al necesitado. Lo que nosotros tengamos, nosotros tenemos que compartirlo, porque nada es de nosotros, todo es de Dios, solo que el Señor nos lo presta. Así que tenemos que hacer el egoísmo a un lado y dar de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, que tenemos en nuestro corazón. Hay que dar. Estamos viviendo en este momento actualmente en el país muchos tipos de necesidades, quizás que todas, ¿no? Espirituales, económicas, emocionales, porque afecta bastante la economía. Pero déjeme decirle, querido amigo, que el Señor Jesucristo está presto a ayudarnos. Él ha prometido darle de comer a todo ser viviente. Él tiene cuidado aún de las aves, de las bestias del campo y mucho más de nosotros, que somos obra de sus manos. Así es, Rosaura. Ahora vamos a compartir de qué manera podemos corregir al que se equivoca. Esto es otra obra de misericordia, y vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 15. Dice así: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El Señor Jesucristo manda que si el hermano peca, si la persona comete una falta, ¿de qué manera lo debemos hacer? Lo debemos hacer en público, debemos dañarle, debemos, vamos a decir, tratarle con dureza. No, porque Jesús nos muestra su amor y su misericordia. Él dice que vayamos y estemos con Él a solas y que le expresemos
ese error, le hagamos entender, le hagamos reconocer la falta, pero tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con mansedumbre, con humildad, con paciencia. ¿Para qué? Para hacerlo volver del error. De esa manera le estamos expresando esa misericordia que dice nuestro Dios. Y también podemos encontrar el consejo a través del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios nos recomienda el amor para hacer la corrección, para ir a hablar con la persona que está cometiendo ese error. Pero la idea no es destruir a esa persona, no es dañarla, herirla, sino la idea es ayudarla a salir de esa circunstancia, ayudarla a pensar diferente, ayudarla a actuar correctamente para que sea bendecida, porque ahí es donde se expresa la misericordia de Dios, con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, para edificarnos los unos a los otros. Rosaura, ¿cómo debemos dar un consejo al que lo necesita? Bueno, para dar un buen consejo, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pedir la dirección de Dios y el respaldo de Dios, porque sin Dios no somos nada. Cuando nosotros actuamos a hacer algo en ayuda de otro, pero no tenemos la ayuda de Dios, es humanamente, y nosotros siempre debemos contar con la ayuda y la dirección de Dios. Para poder dar un buen consejo hay que escuchar sin parcializarse. A veces en las familias, entre familiares, se presentan cosas, dificultades grandes, en los matrimonios, los padres a los hijos, entre vecinos, X circunstancias. No hay que parcializarse, es indebido parcializarse, porque nosotros tenemos que ir a la razón, a la realidad. Y si es un familiar de nosotros y vemos que está haciendo lo incorrecto, pues el buen consejo es que se aparte de lo que está haciendo, no porque sea mi hermano o mi primo o mi sobrino o mi esposo o mi mejor amigo, yo no le puedo decir las cosas. Al contrario, si lo amo, quiero el bienestar para él, y si yo veo que el camino por el que él va está torcido, pues debemos de ayudarle a enderezar sus pasos. Me parece que de esta manera es que nosotros podemos dar ese buen consejo apegado a las Sagradas Escrituras. Sí, Rosaura. Vamos a hablar ahora de otra bondad, de otra misericordia que nosotros podemos expresar, de esa obra de misericordia hacia nuestros semejantes. Y yo pienso que, Rosaura, esta es una de las más importantes obras de misericordia que nosotros podemos hacer hacia nuestro prójimo, ya que Dios la hizo con nosotros, y esto es el perdón. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 25. Nos da el Señor este maravilloso consejo. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cómo debemos perdonar? ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo de corazón, no de labios. ¿Y de qué forma lo podemos hacer? ¿En qué momento? ¿Cuál es la oportunidad que Dios nos enseña? A través de la oración. Porque mucha gente dice, yo te perdono cuando le hace una ofensa, pero queda con su corazón. Dice, perdono, pero no olvido, soy como el indio. Pero Dios no quiere esto. Dios quiere que nosotros perdonemos de corazón. Por eso tenemos que ir a la presencia de Dios en oración, y allí estando delante de Dios, cuando le pedimos a Dios que nos perdone, porque a través del Padre Nuestro, Rosaura, Dios nos enseña, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone a nosotros, de lo contrario no podemos lograr ese perdón. Entonces, qué importante que nosotros podemos conocer la palabra de Dios, conocer estas bondades, estas misericordias, para compartirlas con ustedes, porque en el perdón hay la mayor oportunidad de misericordia de nuestro Dios hacia nosotros, y también tiene que estar de nosotros a nuestro prójimo. Hay que pasar por alto la ofensa, hay que estar dispuestos a perdonar, porque un día los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces habré de perdonar a mi hermano? Y esto lo puedes encontrar tú allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 21. Y el Señor le responde. Los discípulos dijeron, hasta 7 veces, maestro, para ellos esto era muy grande. Pero Jesús les dijo, no os digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En cada uno de nosotros tiene que existir en nuestro corazón un constante deseo y disposición de perdonar.
sean 20 veces, 470 diarias, pero tenemos que estar dispuestos a perdonar a todos aquellos que nos ofenden, porque recibimos ofensas de hecho, de palabra, con circunstancias, con situaciones. O sea, constantemente vamos a estar siendo ofendidos por alguien, por algo, por alguna circunstancia, pero de la misma forma tenemos que nosotros disponer en nuestro corazón, en nuestra alma, ese perdón. Viene la ofensa, pero ya de mí tiene que salir el perdón para esa persona, porque es lo que Dios nos está recomendando en su palabra, tener esa disponibilidad. Y dice la Biblia que antes que el sol se ponga, tenemos que estar a cuentas con Dios y a cuentas con nuestro prójimo. Rosaura, háblenos un poco de cómo consolar al triste, que esta es otra obra de misericordia. Sí, cuando hablamos allí de consolar y confortar al triste, al afligido, tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesucristo dijo, cuando Él ascendió a los cielos, le dijo a los discípulos, que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría el Espíritu Santo como consolador. Entonces, el consuelo de Dios mediante el Espíritu Santo es único. Consolar a alguien que está afligido, que está triste, que está pasando por una tribulación, no es decirle, no llore, por favor no llore. No, eso no es consolar. Consolar es, mediante el respaldo de Dios, dar palabras de aliento a esta persona triste, pero basadas en las Sagradas Escrituras, porque de allí emana la vida, apegándose siempre a Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Él nos da la sabiduría para enfrentar las diversas situaciones que se nos presentan, que causan aflicción. Entonces, si es un cristiano que está pasando por allí, que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, pues hay una promesa que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Y para el que aún no es cristiano, que no ha llegado al Señor a través del Evangelio, pues le invitamos que debe proceder al arrepentimiento para que las promesas del Señor se cumplan sobre usted 100%. Así es, Rosaura. Eso es lo que el Señor nos está recomendando y eso es lo que debemos practicar a cada día para poder agradar a Dios y recibir de Dios los beneficios que Él nos promete en su palabra. Ahora vamos a compartir un poco acerca de cómo sufrir con paciencia los defectos de los demás. Esto es muy importante. Dios nos dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 12 y 13, vestidos de humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Tenemos que vestirnos de humildad, pero tenemos que aprender a soportar. Para nosotros convivir con personas que son difíciles, de carácter difícil, que se van a estar comportando mal, que van a estar haciendo cosas que no nos agradan, que quizás nos hieren, nos faltan, nos ofenden, que quizás no están practicando esa justicia, haciendo lo correcto. Quizás los primeros son nuestra familia, nuestra pareja, aquellas personas que conviven, nuestros compañeros de trabajo, donde estamos allí, nos desenvolvemos día a día para ganarnos el sustento. Entonces el Señor nos recomienda que debemos sufrir con paciencia esos defectos, esas faltas, soportando. Jesucristo nos soporta a nosotros todos los días, nuestra falta, nuestros errores. Entonces ahí manifestamos esa obra de misericordia, esa misericordia hacia ese prójimo, hacia esa persona, cuando nosotros lo soportamos. No caer en conflictos, no caer en igualarnos en el mismo nivel de él, sino soportarlo con paciencia, con humildad y ayudarle, porque de esa forma es y no lo podemos cambiar. También otra obra de misericordia es cómo servir con amor a los que nos tratan bien, pero también a aquellos que nos tratan mal. Y la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, nos habla el Señor, una hermosa palabra que la quiero compartir con ustedes, capítulo 5, verso 44, dice la palabra de nuestro Dios, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué dice nuestro Dios? Si alguien nos está haciendo daño, si alguien nos está tratando mal, si alguien no está cumpliendo con nosotros, ¿qué nos manda hacer el Señor? Que le hagamos bien, que lo tratemos bien, que oremos por él, que le apoyemos, que le animemos. En ese momento que recibimos ese maltrato, no le vamos a pagar con un mal, le vamos a pagar con un bien. No vamos a vengarnos de él porque nos está haciendo mal, sino que vamos a hacer lo que nos manda el Señor. Hacerle bien, ayudarle,
para poder mostrar en nosotros que existe el amor de Dios en nosotros, que está el poder de Dios en nosotros. Y de esta forma, cuando nosotros le hacemos bien a esa persona que nos agrede, que nos ultraja, que nos persigue, le estamos cerrando la boca al enemigo, porque no podrá acusarnos, porque estamos haciendo lo correcto y estamos demostrando que en nosotros opera esa misericordia de Dios, Rosaura. Ahora vamos con otra obra de misericordia. Ya es la última que tenemos para compartir en este segmento. ¿Cómo compartir lo que tenemos? Nosotros tenemos mucho, porque el Señor Jesucristo nos ha dado mucho, siempre nos brinda mucho. Cada día su misericordia es nueva, cada día. Tenemos mucho que dar, tanto material como espiritual, porque en las escuelas podemos observar, los maestros que estamos allí observamos en las escuelas como hay diferentes clases sociales, ¿no? Hay niños que van allí que se estrenan unos zapatos cada mes, ya no les gustó lo que usaron el mes pasado porque sus padres tienen dinero de cómo comprarle sus zapatos nuevos, pero también vemos allí aquel niño que va con sus zapaticos hasta con cabullitas, cosiditos por allí, remendaditos, como llamamos, ¿no? Entonces, es bueno en las escuelas enseñar a nuestros niños, padres que nos observan, enseña a sus hijos a ser misericordiosos porque esto agrada al Señor. Si usted ve que su hijo tiene 3 pares de zapatos y él le cuenta que hay un compañerito que se esconde sus pies debajo del pupitre, ya que no tiene zapatos buenos para ir a la escuela y se avergüenza, usted debe enseñar a su hijo a compartir. A veces no nos podemos desprender ni siquiera de algo tan sencillo como eso, hermana Ana, que es un par de zapatos, que es algo material, que se va a quedar aquí cuando nosotros vayamos al sepulcro o nos vayamos de la tierra. Compartir lo espiritual. De pronto una persona que no tenga bienes económicos diga, pero ¿qué puedo yo compartir con mi vecino o con mi amigo si estamos en las mismas condiciones económicas? Pues hay algo más grande que es lo espiritual, es un tesoro hermoso que tenemos allí a través de la palabra de Dios. Una palabra vale mucho más que comida, que vestido, que calzado. Una palabra de aliento basada en la Sagrada Escritura vale mucho más. Y en Hechos 3, capítulo 3, hay una historia allí que la quiero sintetizar un poco. De cuando Pedro y Juan, estos 2 apóstoles, subían al templo de la Hermosa a la hora de la oración, allí encontraron en la puerta del templo a un cojo que pedía limosna, o sea, pedía ayuda monetaria, una limosnita allí, una moneda en aquel entonces. La gente le daba, solo eso era lo que él pedía. Y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni tenemos oro, o sea, no tenían dinero en su bolsillo en ese momento. Le dijeron, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él fue sano allí y salió caminando normal como él siempre quizás lo deseó. Entonces vemos cómo estos apóstoles no tenían dinero para compartir con aquel cojo, pero sí tenían algo hermoso que era el Espíritu Santo y el respaldo de Dios en su vida, de lo que pudieron compartir allí con este enfermo. Entonces no siempre la ayuda es llevarle 3 kilos de harina al necesitado, o sea, es mejor enseñarlo. ¿De qué manera va a alcanzar él la bendición de Dios? Enseñar al pobre, al menesteroso, de que hay un Dios en los cielos, que tiene promesas, de que los cielos son un banco para nosotros, pero hay que cumplir con algunos requisitos para recibir lo que hay allá arriba para nosotros. Entonces, hay una promesa que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero entonces tenemos que ver allí, hermana Ana, ¿qué es ser justo? Es practicar la justicia de Dios, es decir, tiene que convertirse a Dios, tiene que bautizarse, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús y formar parte del pueblo de Dios, y usted podrá contar con todos los beneficios que Dios tiene para usted. Y las puertas de los cielos se van a abrir para usted, así que acepte al Señor. Bueno, ahora vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria y de regreso vamos a observar un maravilloso video, una historia tomada de la Sagrada Escritura allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, acerca de Mefiboset. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal.
Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O rei os aguarda. Por aqui, por favor. Ô, Josias! Josias! Você vai levar esses dois nesse estado pra ver o rei? Não é melhor dar um banho antes pra tirar esse mau cheiro? Não temos tempo para isso. O rei quer vê-los imediatamente. Venham. Rei Davi! Sim, Josias. Eles estão aqui, meu senhor. Faça-os entrar. Mefibosete. Às suas ordens, meu senhor. Por favor, levante seu rosto. Não precisa curvar-se diante de mim. Curve-se apenas diante de Deus. Não tenha medo. Não vou lhe fazer mal. Pelo contrário. Só quero o seu bem. Por causa do amor e da amizade que eu senti pelo seu pai, Jonatas. Aqui está, meu senhor. Como prometi ao meu rei. Filho de Jonatas, neto de Saul. Meu rei. Foi difícil demais encontrá-lo. Procurei ele em todos os cantos, mas não desisti até que cumprisse a ordem que o senhor me deu. Bom trabalho, Ziba. Quem é a moça que o acompanha? Essa aqui é Tirsa, senhor. Antiga serva da senhora Selima, esposa de Jonatas e mãe de Mefibosete. A Tirsa cuidou de mim esses anos todos, meu senhor. Como se fosse minha própria mãe. Muito obrigado, Tirsa, por tudo que tem feito ao filho de Jonatas. Eu prometi ao pai de Mefibosete que eu tomaria conta dele, meu rei. Mas tudo que fiz foi por amor. Sem esperar agradecimento ou recompensa. A sua bondade não tem preço. Não tem mesmo, senhor. Eu devo a minha vida a essa mulher. Tirsa será muito bem tratada no palácio por isso. No palácio? Vocês ficarão em Jerusalém e morarão no palácio do rei. Quanto a você, Mefibosete, te devolverei todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, que são suas por direito.
partir de hoje, comerá sempre à minha mesa, junto à minha família, como se fosse um de meus filhos. Por que me trata desse jeito? Quem sou eu? Se não apenas um cão morto para ter olhado para mim. Não, Mefibosete. Você não é um cão morto. Você é um príncipe. Filho do meu melhor amigo. De um dos homens mais honrados que eu já conheci. Neto de Saul. Você que deveria estar sentado nesse trono, reinando em Israel. Não eu. Mas Deus me colocou nesse lugar. E é o desejo do meu coração zelar para que viva como um homem digno que é. Como um homem honrado, como foi o seu pai. Muito obrigado, Senhor. Foi exatamente isso que eu disse a ele. Mefibosete realmente é um homem admirável. Quanto a você, Ziba. Sim, senhor. Agora será servo de Mefibosete. Cuidará de suas terras, fará a colheita para ele e o servirá em tudo que ele pedir. Trate o seu senhor com honra e respeito. Mefibosete, meu filho. Bem-vindo à sua nova casa. Bueno, qué maravilloso video. Podíamos observar allí esta impactante historia de este hombre que recibió esos beneficios del rey, como fue Mefibosé. El rey David fue ese hombre quien tuvo esa gran misericordia con este hombre, porque dice que él no olvidó, vamos a hablar de esa gratitud, porque él fue agradecido con lo que Jonatán, cuando era amigo de él, cuando estaba vivo, cuando lo ayudó allí, David nunca olvidó esa bondad de Jonatán, esa misericordia que él tuvo con él. ¿Y qué hizo David? David lo tuvo guardado en su corazón, y después de que toda esta familia murió, él mandó a buscar, como decía allí la historia, a este hombre que era el heredero, el único que quedó de esta familia, y como vieron ustedes en el video maravilloso, lo llevó allí a su palacio, le restituyó todos los bienes que fueron de su abuelo, el rey Saúl. Y no solo esto, con eso podía vivir y no necesitaba más nada, sino que vemos allí cómo esa gratitud tan grande de David cuando le dice, bueno, todo eso que tú tienes, que tenías, lo vas a recibir, pero te vas a sentar siempre a la mesa del rey, vas a comer en el palacio del rey. Qué bueno cuando vemos seres con una gratitud y una misericordia tan grande como David, Rosaura. La actitud de David fue de bastante gratitud para con este hombre, pero no podemos olvidar de que existe lo contrario a la gratitud, y es la ingratitud. Es la actitud contraria al agradecimiento, es la ingratitud. Y el Señor Jesucristo, recordemos que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Es decir, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo tuvo que lidiar con gente ingrata y desagradecida. Cuando el Señor iba a Jerusalén, por allá cerca de Samaria, le salen al encuentro 10 leprosos, pidiendo ayuda y pidiendo la sanidad para sus cuerpos. Y el Señor, como dice que el que pide su misericordia la obtiene, la recibe. El Señor en su misericordia sanó sus cuerpos de aquella lepra. Pero ¿qué sucedió con estos 10 leprosos? Que 9 se fueron desagradecidos, ingratos, sin dar las gracias, y uno solo, dice la palabra de Dios, hermana Ana, que regresó a darle las gracias al Señor. Y pues el Señor siente tristeza cuando ve estas actitudes de ingratitud para Él.
Es lamentable allí cuando hemos visitado enfermos, ¿verdad, hermana Ana? Y allí en su lecho de enfermedad o en su dificultad, en su problema, buscan el acercamiento a Dios y reciben el beneficio porque dicen que, prometen que van a servirle al Señor Jesucristo, pero resulta que cuando ya tienen su salud restaurada, su problema solventado, se les olvida. Y se van a hacer lo malo. Se les olvida ese milagro que Jesús les ha hecho, esa bendición que les ha dado, y no vuelven más a dirigirse a Dios, ahí sí no llaman a los ancianos de la iglesia, ahí sí no buscan la ayuda, sino que se olvidan de ese favor, de ese beneficio que Dios les ha hecho. O le dan las gracias a otro, que fue un brujo que lo sanó, o que fue otra cosa, y se olvidan del Señor y no le agradecen. Es lamentable esta actitud. Bueno, la palabra del Señor nos enseña que debemos nosotros ser esas personas agradecidas. No debemos ser desagradecidos, sino que debemos ser agradecidos. Y de esa forma nosotros estamos demostrando que hemos recibido la misericordia de Dios que opera en nuestras vidas y que estamos nosotros siendo agradecidos con Dios y haciendo lo correcto. De esta forma vamos nosotros a recibir esos beneficios, esas bondades de nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice que es para el obediente. El hombre que escucha su voz, el hombre que recibe un beneficio y le obedece a Dios, va a gozar de los beneficios del Señor. Vamos a ir ya a nuestra última pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con la parte final de este importante tema como es la misericordia. Hemos hablado de esas obras de misericordia, de qué es la misericordia, hemos compartido ese maravilloso video de gratitud y estamos hablando de lo que es la ingratitud. De regreso continuaremos hablando un poquito más de ese buen samaritano. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. El Evangelio, camino de salvación en Jesucristo. Continuamos con ustedes, estimados televidentes, ya en nuestra última parte de nuestro programa, de regreso de nuestra última pausa publicitaria con este tema tan importante como es la misericordia. Queremos compartir un poquito de ese tema, esa historia del buen samaritano. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 30 al 37, dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía desde Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te le pagaré cuando regrese. Qué maravillosa obra de misericordia, Rosaura. El sacerdote en el Antiguo Testamento es aquel hombre que ofrecía sacrificios y ofrendas a Dios y el cual debía mantenerse muy limpio, puro. Él no podía tocar un cadáver porque ya que se contaminaba. Hoy en día el sacerdote hace la representación de la religiosidad, de los religiosos y aún de nosotros los cristianos. Hay que tener mucho cuidado con aquello porque de pronto hay una persona entre los cristianos que se siente muy limpio, muy cristiano, muy santo, muy cerca de Dios como para acercarse a aquella persona que está herida de muerte respecto a lo espiritual. O sea, espiritualmente, aquella persona que cayó, que primero lo vieron allá arriba en el altar, que quizás él lideraba un cargo allí, y de pronto es aquella persona que cayó en pecado y está allí enfermo. Y entonces nosotros no nos podemos acercar porque nos contaminamos. No, eso no es así, hermana Ana.
Al contrario, si yo me siento más cerca de Dios, es donde tengo que luchar y buscar la ayuda para Él, para ayudarle. Así es, Rosaura. También vemos que pasó ese levita. Ese levita, los levitos eran los que ofrecían la adoración a nuestro Dios, aquellos que estaban cerca de la presencia de Dios, que conocían la Sagrada Escritura. Hoy también vemos muchas personas que conocen la palabra de Dios, que estudian la Biblia, pero que hacen obras de los impíos, como dice la Biblia, y hay impíos que hacen obras de los justos. Entonces este levita pasó de largo y no tuvo misericordia de este hombre que estaba herido de muerte, pero también vemos lo que hizo el samaritano, Rosaura. El samaritano allí es la representación perfecta de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino a rescatar nuestras almas y muere allí por nosotros, entonces nosotros no merecíamos nada, porque nosotros no merecemos nada, solo que por la infinita misericordia de Dios, Dios hizo aquel acto de salvar nuestras almas. Y pues socialmente es la iglesia, ya que la iglesia debe prestar la ayuda, tanto a cristianos como a no cristianos, porque nosotros debemos dar el ejemplo, y como conocemos más de la palabra de Dios, de la misericordia de Dios, la conocemos más de cerca, pues es cuando más nosotros, la iglesia, debemos estar allí, pero claro que la persona debe pedir la ayuda del Señor, porque recordemos una vez más que el Señor no obliga a nadie a recibir su misericordia. Así es, Rosaura. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa de hoy. Sus palabras finales, ese mensaje final para todos nuestros amigos que nos han seguido en este día, en este tema tan importante como es la misericordia. Bueno, querido amigo, ya para finalizar, tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Si tú aún estás esperando que el Señor haga algo por ti, porque cuando uno invita a los amigos a la iglesia o a estudiar la palabra de Dios, ellos dicen, yo estoy esperando que el Señor me llame, yo estoy esperando que el Señor haga algo por mí. El Señor Jesucristo ya lo hizo en la cruz. Hace 2000 años te está esperando desde hace 2000 años. El Señor Jesucristo está esperando que tú pidas su ayuda, que tú pidas de su misericordia y Él te la va a dar. Él ha prometido estar con su pueblo hasta el fin del mundo y proveer todas nuestras necesidades. Por eso te invitamos una vez más a que procedas a ser parte de este pueblo que tú ya sabes cómo es, aceptando al Señor Jesucristo a través del Evangelio. Así es, Rosaura, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias también a nuestros amigos televidentes por haber estado allí atentos a este programa y a este tema. Dios sigue extendiendo su misericordia, como dice Rosaura, y quiero dirigirme en este momento a todos aquellos que se han apartado del camino de Dios, que han conocido el Evangelio y que hoy están allí atrás como el hijo pródigo, allá en el corral de los cerdos, sufriendo, pasando angustias, problemas, necesidades. Jesucristo te está esperando, te está extendiendo esos brazos de amor, de misericordia. Esa misericordia de Dios está vigente para ti, para que vuelvas al redil del Señor. Y si tú no has aceptado a Jesucristo, hoy es el día, este es el tiempo para que lo recibas en tu corazón, recibas ese maravilloso plan de salvación, ese evangelio que Jesucristo trajo, que es la única fórmula con la cual el hombre puede alcanzar la salvación a través del arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo y el recibimiento del Espíritu Santo. De esta manera tú vas a ser beneficiado de esa misericordia, pero también vas a aprender a ser un hombre, una mujer que tiene misericordia con el prójimo, con su semejante. Así que hemos llegado ya a la parte final del programa. Gracias a nuestros camarógrafos, gracias a Julia, a nuestros patrocinantes y a cada uno de ustedes por estar atentos a este programa. Recordándoles que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ya que las demás cosas vendrán por añadidura. Sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios les bendiga. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad.
Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve el 100 por 1. El rey te mandó a llamar. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.